Bendiciones con todos. Tema 4. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy, Diótrefes, el que le gusta tener el primer lugar. Y utilizamos 3 de Juan, versículos 9 y 10, que dicen lo siguiente. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Ya hablamos de Gallo, un gran hombre de Dios. Ahora vamos a hablar de Diótrefes. Este es lo contrario, un perverso. En vez de recibirlo a los hermanos, no los recibe, ni al propio Juan. Imagínense, qué terrible. Entonces, recordando nuestro estudio del 3 de Juan, nos encontramos en una carta muy corta, de tan solo un capítulo con 15 versículos, y cada vez nos acercamos más al final de ella. Como mencionamos anteriormente, la carta dirigida alrededor de 3 personajes, Gallo, Diótrefes y Demetrio. En esta oportunidad, el anciano dirige sus palabras para denunciar los abusos y soberbia de Diótrefes, una persona que había tomado cierto control como principal en las iglesias juaninas y no permitía que nadie más que pudiese tener una buena doctrina predicase en ellas. Y siquiera el anciano, lo cual estaba fuera de todo comportamiento cristiano. La oposición de Diótrefes. Leemos vuelta el versículo 9. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. En esta carta, el anciano expresa su inconformidad ante la actitud de una persona que estaba provocando daño a la iglesia. Daño a la iglesia. A diferencia de Gallo, el cual es elogiado por su gran hospitalidad con los misioneros que llegaban a su ciudad, Diótrefes es lo opuesto, porque éste no quería ni siquiera recibirlos. El anciano nos dice que este Diótrefes era una persona que le gustaba tener el primer lugar entre ellos, lo cual nos sugiere que había decidido convertirse a sí mismo en el líder principal entre las iglesias juaninas. Ya vimos anteriormente que las iglesias juaninas no reconocían posiciones que sugirieran liderazgos principales entre ellos, como obispos, pastores o incluso apóstoles. Sin embargo, Diótrefes se había introducido entre ellos con este fin. A pesar de que las iglesias juaninas no aceptaban esta manera de pastorear, sino más bien vivían en comunidad apoyándose los unos a los otros sin tener un líder principal. Diótrefes había logrado introducirse ejerciendo su influencia sobre ellos. No obstante, el problema con esto era que las intenciones egoístas de Diótrefes al ejercer un ministerio que buscaba beneficiar únicamente no a los miembros de la iglesia, sino solamente a él. Hoy en día existen algunos pastores o líderes principales que no buscan apacentar la congregación, sino beneficiarse a sí mismos. El trabajo de un pastor en una iglesia es sumamente importante, ya que es el responsable de velar por el crecimiento espiritual de los creyentes. ¿Qué les parece? Hebreos capítulo 13, versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso.
Tristemente, a veces encontramos creyentes desanimados por la actitud de algunos pseudopastores, ya que les restringen el poder aprender de otros buenos predicadores, o tener un servicio fuera de su congregación, o estudiar en un instituto teológico que no sea el de ellos, si es que lo tienen también. Muchos de estos a veces tienen una carencia de doctrina bíblica. Enseñan cosas que no edifican o desafían a una vida de santidad, y se oponen a que sus miembros conozcan otra enseñanza que no sea la que ellos promueven. Definitivamente, como pastores, deben estar pendientes de lo que sus miembros aprenden o estudian fuera de su congregación, pero con el fin de asegurarse que no estén aprendiendo cosas contrarias al verdadero evangelio. Sin embargo, algunos lo hacen porque quieren que estos solo sirvan a sus propósitos egoístas y lograr una membresía de donde se lucran a través de sus ofrendas. Diótrefes era una persona como estas, y por eso el anciano lo reprende en esta carta, porque ni siquiera a él lo quería recibir. ¿Qué les parece? El cuidado pastoral en estos tiempos. Si bien es cierto que las iglesias juaninas no permitían la posición de un pastor u obispo entre ellos, sin embargo, la mayoría de las iglesias utilizaban estas figuras. Por ejemplo, podemos ver que aquellas iglesias que el apóstol Pablo fundó eran supervisadas por obispos o ancianos que él mismo instituía. Hechos capítulo 14, versículo 23 dice lo siguiente: y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, les encomendaron al Señor en quien habían creído. También las iglesias de Asia Menor, a las cuales Juan escribe en su libro de Apocalipsis, tenían pastores a los cuales llamaba ángeles. Mire, Apocalipsis capítulo 2, versículo 1, versículo 8, versículo 12, versículo 18. Leo un resumen. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, escribe al ángel en la iglesia de Esmirna, escribe a la iglesia en la iglesia de Pérgamo, y escribe el ángel a la iglesia de Tiatira. También vemos que la iglesia de Jerusalén tenía estas figuras. Hechos capítulo 21, versículo 18. Escuche lo que dice: y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaron reunidos todos los ancianos. Ahora, vemos que en ocasiones se usaban las palabras obispo o anciano para referirse a estos cargos de supervisión y cuidado espiritual dentro de la iglesia. La palabra obispo proviene del griego episcope, la cual hace referencia a una persona que supervisa una obra. Por otro lado, la palabra anciano se traduce del griego presbíteros, la cual en su sentido natural hace referencia a una persona de edad avanzada y que ha alcanzado una sabiduría y experiencia de gran valor. Pero por otro lado, también era un título que se les daba a las personas que optaban con un título de liderazgo en las comunidades cristianas. Es común ver en el Antiguo Testamento que los ancianos eran los que generalmente fingían como los líderes y consejeros principales del pueblo. Por ejemplo, vemos a Moisés convocando a los ancianos o líderes principales de los clanes de Israel para darles instrucciones de lo que el pueblo tenía que hacer. Escuchemos lo que dice Éxodo capítulo 12, versículo 21. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos cordero para vuestras familias y sacrificad la Pascua. También cuando Booz quería arreglar el asunto de la rendición de Ruth, convocó a los ancianos de la ciudad para tomar la mejor decisión. ¿Qué dice el libro de Ruth capítulo 4 versículo 1 y 2? Booz subió a la puerta y se sentó allí. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad. Por tanto, fue costumbre hasta la fecha
llamarle ancianos a las personas que realizaban algún trabajo de supervisión y liderazgo dentro de la iglesia. Y en cuanto a la diferencia de llamarlos obispos o ancianos, el término aparece ser distinto en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en el libro de Hechos de los Apóstoles, Pablo se utiliza indistintivamente ambos términos, llamándoles primeramente ancianos a los líderes de la iglesia. Hechos capítulo 20, versículo 17, mire lo que dice. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia, para luego llamar al mismo grupo obispos. Y lo que dice Hechos capítulo 20, versículo 27. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Aunque pareciera que la mayoría de las iglesias utilizaban estas figuras para poner hombres idóneos para pastorear a los miembros de una comunidad cristiana, pareciera que las iglesias juaninas no compartían este mismo sentir, ya que, en su entender de las Escrituras, ningún miembro de la congregación era considerado mayor que el otro, y ellos consideraban que estos títulos violentaban este principio. Así que todos se veían como hermanos y se apoyaban cuidándose unos a otros. Este sentir lo vemos claro en las obras de Juan, al no mencionar ni el término apóstol, ni aún su propio nombre es mencionado. Hoy en día la iglesia ha visto la necesidad de que existan personas idóneas para desempeñar el cargo de pastor o líder principal de la congregación. Un líder espiritual, con ciertas características que le definan como apto para tal tarea, tal y como 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 7 y Tito capítulo 1, versículo 7 al 9 lo definen con claridad. Los hombres que cuiden el rebaño por amor, discipulándolos en el camino de la verdad y apartándolos de los falsos maestros. ¿Qué les parece? Leamos lo que dice 1 de Pedro capítulo 5, versículo del 1 al 4. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad a la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Qué les parece? Maravilloso, ¿no es cierto? Lamentablemente, Diótrefes había usurpado este noble oficio para ejercer su dominio en las iglesias juaninas, y por ello el anciano lo desaprueba. La opresión de Diótrefes será confrontada. Mire el versículo 10 de la tercera carta de Juan. Leamos lo que dice. Por esta causa, si fuere yo, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se les prohíbe, y los expulsa de la iglesia. Tremendo, ¿no? En este versículo vemos más detallado la opresión que este hombre hacía sobre la congregación, ya que usando palabras malignas denigraba a los buenos obreros de Dios. No recibía a los misioneros que llevaban la buena palabra de Dios y les prohibía a sus miembros al escucharlos, ya que no quería que nadie les enseñase cosa diferente a lo que él instruía. Y si alguien se atrevía a desobedecerlo, amenazaba con expulsarlo de la iglesia. Por ello, el anciano espera ir pronto y confrontarlo. Aunque esto pasó hace más de 2000 años, hoy en día la historia se repite en algunas congregaciones.
Sin embargo, nosotros oremos para que Dios continúe levantando a auténticos ministros que solo busquen la gloria de Cristo, el contribuir con el avance del Evangelio y no busquen lucrarse o sacar ventaja de la posición, y sobre todo que alimenten con la buena palabra de Dios y apacienten a la congregación como verdaderos pastores. ¿Qué les parece estas verdades? En el video anterior vimos el testimonio de Gallo, un gran hombre de Dios que predicaba, que hospedaba, que daba un buen testimonio. Ahora vemos el de Diótrefes, todo lo contrario, un perverso que quería un puesto de autoridad, que no recibía ni al mismo Juan el apóstol, imagínense, que no le dejaba que los hermanos aprendieran, solo quería que aprendieran sus enseñanzas o que no descubrieran la verdad. Mire cómo puede haber también, cómo puede introducirse en la iglesia del Señor falsos maestros. Cómo el lobo puede vestirse de ovejas. Y el Señor, por eso nos manda a estar alertas. Por eso estas cartas son para eso, para estar alerta, para estar despiertos, para descubrir a los falsos maestros y reaprenderlos con la palabra de Dios. Porque dañan a la grey, dañan a la iglesia, la apartan de la verdad. Y eso es gravísimo. Ahora, usted que está escuchando la palabra de verdad, usted que está escuchando esta palabra, el buen testimonio de Gallo, el mal testimonio de Diótrefes, ¿en qué lado se pone? Venga al lado de Cristo, venga a un buen testimonio. Acepte a Cristo como su Salvador. Reconózcalo como su Señor. Reconózcalo como su único camino al cielo. Y crea la palabra y póngala en práctica. Ahora, el primer paso para venir a los pies de Cristo, ¿cuál es? Aceptarlo a Él como de todo corazón. ¿Sí? Nosotros aquí hemos hecho lo que llamamos la oración de fe para que usted ayudarle a que usted acepte a Cristo, ¿sí? Para que se encamine a los pies del Señor. La oración dice así, repítala con todo su corazón. Querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Maravilloso, lo felicitamos. Ahora venga la palabra para que se mantenga firme, léala, medite todos los días, pide la ayuda del Espíritu Santo para entenderla, para ponerla en práctica en su vida. Ore, haga peticiones al Señor, cante alabanzas, adórele, porque Él es el único merecedor de alabanzas. Y venga a la iglesia, acá juntos seguimos aprendiendo estas maravillosas verdades. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, mi Dios. Hoy día vemos a Diótrefes que se ha introducido en la iglesia. Y creo que hay muchos Diótrefes en las iglesias del mundo que se han introducido a hacer maldad, a oponerse a la verdadera enseñanza, Señor. Y Padre, recurrimos a tu Espíritu Santo, que nos dé la sabiduría, el conocimiento, el denuedo necesario para enseñar y para reprender con la verdad de tu palabra a aquellos que andan enseñando mal tu palabra, Señor. Espíritu Santo, dale una porción más de ti a la iglesia, Señor. La iglesia necesita la unción tuya para predicar con poder y para descubrir, así como Pedro, a través del Espíritu Santo, descubrió la mentira de Ananías y Zafira, nos dé esa sabiduría para descubrir los falsos maestros, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tus bendiciones, gracias por la iglesia, gracias por la familia, gracias por los amigos, gracias por los discípulos, Señor. La gloria y la honra te la damos a ti porque solo tú eres merecedor de ella. Y alabamos y glorificamos tu nombre
en el nombre del Señor Jesucristo. Y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica y sigamos reenviando esta palabra a otros, ¿sí? Para que conozcan también las verdades del Señor. Nosotros de acá les deseamos que tengan un día, pero lleno, muy lleno de bendiciones.